Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña el cónsul general de México, Rafael Laveaga. Honorable cónsul, bienvenido a Entre Amigos. Muchísimas gracias, Daniel, a ti y a tu auditorio por recibirme entre amigos. Es un placer tenerle, pero siendo que usted representa a México en el consulado acá de Washington, una de las cosas que hemos notado, ¿no?, es la relación entre los Estados Unidos y México. Y obviamente no podemos comenzar este programa sin preguntarle cómo van las cosas entre los Estados Unidos y México. Que México ha estado tanto en las noticias, bueno, siempre está en las noticias, ¿no? Pero últimamente ha estado mucho en las noticias. Cuénteme cómo están esas relaciones. Bueno, yo diría que las relaciones están bien porque es una relación muy intensa. Compartimos casi 3,000 kilómetros de frontera. Tenemos un porcentaje muy alto de nuestro comercio, ambas naciones, y México es el segundo, el tercer socio comercial para una gran cantidad de estados de la Unión Americana. Desde luego que hay diferencias, que son públicas, son conocidas, pero estamos acentuando nuestras coincidencias. Hay que poner de lado las diferencias y enfatizar las coincidencias si uno quiere llevarse bien con el vecino. Y llevarse bien con el vecino es muy importante. Así que no lo digo solamente de México hacia Estados Unidos, sino de Estados Unidos a México, y yo creo que las autoridades entienden eso. Las relaciones están en buena forma y las diferencias que son públicas y notorias las tratamos de dirimir, y cuando son irreconciliables simplemente nos ponemos de acuerdo en esas diferencias y concentrándonos en las coincidencias. Estamos justamente a la mitad de la negociación del Tratado de Libre Comercio para renovarlo, y eso es un ejemplo de cómo vamos avanzando satisfactoriamente. Tanto Canadá como Estados Unidos y México han dicho que la negociación va bien, y ese es el espíritu: enfatizar, repito, las coincidencias y respetar nuestras diferencias. Cuando habla de la renegociación, estamos hablando del NAFTA, ¿verdad? El acuerdo, a eso se refiere, honorable cónsul, ¿verdad? Que el actual presidente decidió tal vez sentarse a la mesa de nuevo y tratar de hacer algunos cambios y ponerlo up to date, el acuerdo de NAFTA. Es para que nuestra audiencia entienda a qué se refiere cuando habla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado hace ya más de 20 años entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué dicen los mexicanos sobre esta relación? Ahí no que lo que usted acaba de decir es muy importante, ¿no? Y es algo que entre países pues se arreglan y hablan todo y llegan a un acuerdo. Pero los mexicanos, ¿cómo se sienten sobre esta relación? Bueno, yo creo que hay una percepción importante sobre Estados Unidos porque muchos de nuestros familiares están en Estados Unidos. Según los datos más recientes, son 12 millones de mexicanos nacidos en México los que vivimos en Estados Unidos. Todos nosotros tenemos familiares en México, entonces la información fluye muchísimo. Programas como este, Entre Amigos, cadenas en español de radio y de televisión, internet, las redes sociales, nos han ayudado a entender un poco mejor cómo marcha cada país. Creo que la percepción de los países, tanto de Estados Unidos hacia México, como de México hacia Estados Unidos, ha sido crecientemente positiva. Allí están los 30 millones de turistas al año que México recibe, más de 30 millones, que es una cifra histórica, y muchos de los cuales son americanos. En esta etapa de Spring Break, la inmensa mayoría de los turistas que recibimos son americanos. Y me alegra que haya mencionado el turismo, porque tengo muchos amigos que están de camino para México. En estos días van para allá, porque México es un país bellísimo, ¿verdad? Y no quiero traer nada negativo, ¿no? Pero sí quiero hacerle una pregunta, porque hemos escuchado en las noticias algunos asuntos, algunas cosas sobre crimen y violencia y el turismo. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que se están preparando, como mis amigos y familiares que conozco, que están de camino hacia México, para que se sientan, vayan súper positivo y asegurado que todo le va a ir bien, que no se preocupen de las cosas negativas que escuchan? Efectivamente, los destinos turísticos en México son muy seguros. Nosotros dependemos mucho del turismo y el turismo hay que cuidarlo. Efectivamente, no vamos a negar que hay problemas de inseguridad en algunas regiones muy localizadas de México, pero estos problemas no utilizan como objetivo los turistas. Los casos que se han dado han sido muy aislados, y esta cifra de más de 30 millones de turistas que vienen desde el extranjero hacia México y que completamos en este 2017 que pasó, es una cifra histórica que habla por sí misma.
sí hay confianza en ir a los destinos turísticos de México y no deben tener ningún problema. Obviamente en las grandes ciudades hay que tener las precauciones debidas. Llevar siempre el número de teléfono de nuestro consulado, si son estadounidenses, pues de los consulados de Estados Unidos. Llevar los números básicos de seguridad es importante y tomar las precauciones del caso según la localidad de la que se trate. Pero los destinos turísticos en México está probadamente seguro que lo van a pasar muy bien y se van a sentir entre amigos. Excelente. Algo muy importante que va a suceder son las elecciones en México, muy pronto, si no estoy equivocado, en julio, ¿no? Son las elecciones. Ustedes se están preparando para registrar a los mexicanos en el exterior, ¿verdad? Para que se registren y puedan participar en esas elecciones. Antes de que usted nos hable un poco, honorable cónsul, sobre las elecciones, algo que hemos notado en nuestra sociedad últimamente es lo que se llaman las noticias falsas, ¿no? Y obviamente el votante está preocupado. Queremos asegurarnos que ellos están recibiendo información correcta. A veces el individuo no sabe qué creer. ¿Qué está haciendo México para asegurarse, para contrarrestar las noticias falsas y preservar la integridad del voto? Es una pregunta muy importante y además muy actual, porque efectivamente hemos visto problemas de cierta gravedad en otros países y tenemos que evitar las noticias falsas y tenemos que evitar la desinformación al electorado mexicano. El Instituto Nacional Electoral, que es la institución que organiza las elecciones en México, ha firmado convenios con empresas de redes sociales precisamente para evitar este problema. Ellos están en diálogos con ellos, por ejemplo, la empresa Facebook, para evitar que pase lo que ha ocurrido en otras, o lo que presuntamente ha ocurrido en otras naciones, y mantener al electorado muy informado. Creo que atendiendo a ese problema, la respuesta es tener al milímetro informada a la población, transparencia total en gastos de campaña, en regulaciones, en sanciones, en las decisiones de los tribunales, en el procedimiento de electores, en cómo en todos y cada uno de los 22 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en México vamos a establecer mesas para, digamos, las casillas electorales para organizar las elecciones. Es muy importante tener esa confianza en el Instituto Nacional Electoral porque está haciendo un gran esfuerzo con la ciudadanía, acompañado de la ciudadanía y con convenios con estas empresas de redes sociales a las que me he referido. Países desarrollados como México, los Estados Unidos, están pensando en usar más tecnología para que el individuo pueda votar con más facilidad. Sabemos que estos sistemas dan a que sean hackeados, ¿no? Usan hackers y todas estas cosas. ¿Le preocupa a usted el uso de la tecnología en el asunto del voto? Yo creo que los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral están blindados. Tecnológicamente ellos tienen un departamento muy sofisticado, con ingenieros muy bien preparados, precisamente para evitar este tema. Están muy al pendiente día a día de qué es lo que hace cada partido político en sus plataformas y de qué es lo que hace cada uno de los actores relevantes que pudieran ser susceptibles de hackeo. Y me parece que ha avanzado mucho en los últimos 20 años la estructura tecnológica del Instituto Nacional Electoral de México y es una razón más para tenerle confianza y participar en las elecciones mexicanas. ¿Cuál es la participación? ¿Qué porcentaje de mexicanos? Y antes de que usted comience a explicarme lo que están haciendo para registrar a los mexicanos, pero ¿sabe usted cuál es el porcentaje de mexicanos en el exterior, en los Estados Unidos específicamente, que participan en las elecciones presidenciales o generales de México desde el exterior? Bueno, en las elecciones presidenciales de 2012 se recibieron 40,000 votos, solo 40,000 votos. En estas elecciones, al día de hoy, llevan registrados, autorizados para votar, ya con la credencial electoral listos para votar, más de 100,000 mexicanos. 114,000 credenciales de mexicanos en el extranjero han sido solicitadas y activadas para votar en estas elecciones de 2018. Estamos hablando de casi el triple
de una creciente participación. Esto es interesante. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué es importante? Comencemos. ¿Por qué es importante para el mexicano que se registre y vote? ¿Cuál es el beneficio de hacer eso? Y también, ¿a qué atribuye usted ese número alto, verdad? De 40,000 a 100,000. Es una gran diferencia. ¿A qué atribuye usted ese avance tan alto? Empezamos por la segunda. Yo creo que en el mundo de hoy, en la Latinoamérica de hoy, en el México de hoy, la participación y el interés de la gente han crecido muchísimo en los asuntos públicos, en gran medida por los problemas que hemos tenido. A nadie le es ajeno los problemas de corrupción, de procuración de justicia, de inseguridad, de medio ambiente, y eso nos ha hecho participar y querer ser parte de la solución. No podemos quedarnos afuera de una elección tan importante como la que va a ocurrir el domingo 1 de julio de 2018 en México. Vamos a elegir presidente de la República, 128 senadores, que es la totalidad del Senado, 500 diputados, que es la totalidad de la Cámara de Diputados, y en 30 de 32 entidades federativas va a haber elecciones locales, incluyendo la elección de 9 gobernadores. El mexicano, desde el exterior, ahora la ley le permite votar por presidente de la República, senadores y gobernadores en el caso de 7 de esos 9 estados que van a elegir gobernadores. Todos los mexicanos que sean de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas y Yucatán van a poder elegir desde el exterior a su gobernador, a su presidente y a sus senadores, una situación que no tiene precedente en la historia. Por eso es que hay entusiasmo por participar, porque México, Daniel, está en la sangre de nosotros, en la de nuestros antepasados, pero también en la de nuestros hijos. Y en el futuro no sabemos si vamos a estar los que vivimos en el extranjero a vivir a México o si nuestros nietos van a vivir en México. Ellos tienen derecho a la nacionalidad mexicana. Como he dicho antes, la vecindad entre México y Estados Unidos es muy intensa, la relación es muy intensa. Tenemos que llevarnos bien con el vecino y lo que pase en el otro es muy importante. Lo que pasa en México es muy importante para Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos es muy importante para México. Yo creo que la población lo ha entendido y por eso el entusiasmo de participar cada vez más en la elección. Es una filosofía en donde el mexicano, la mexicana, han entendido que no tienen por qué quedarse fuera de la elección. El futuro de México, o buena parte del futuro de México, que se va a decidir el 1 de julio de 2018, a través del voto, la ley nos permite ser parte de esa decisión. No queremos quedarnos fuera de esa decisión, no debemos. Y considero, dado como usted ya explicó al principio, dado la relación entre los Estados Unidos y México y lo que está sucediendo actualmente, eso hace estas elecciones mucho más importantes. Totalmente. Hay que estudiar la plataforma política y la oferta de cada uno de los 9 partidos políticos mexicanos. Cada uno tiene ofertas distintas. Es importante ver qué piensan, por ejemplo, de la relación con Estados Unidos. ¿Qué piensan hacer? Y nosotros tomar una decisión importante, que es nuestro voto, y de esa manera decidir parte del futuro de México con nuestro granito de arena. En la lista nominal de electores en México, para el 1 de julio, se estima que habrá 88 millones de mexicanos registrados. Desde luego no todos esos 88 millones van a votar, pero una buena parte esperemos que sí lo haga. Es fortalecer una de las joyas recientes de América Latina, que es la democracia. Fortalezcamos nuestra democracia. Aquellos mexicanos que no se han registrado, están en el extranjero, en los Estados Unidos, y no se han registrado para participar en las elecciones de 1 de julio de este año, ¿cuál es el proceso? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué están haciendo ustedes para dejarles saber que es tiempo de hacerlo y cómo le informan sobre este proceso? ¿Y quiénes califican para poderse registrar y participar en estas elecciones? Bueno, la fuente más importante que yo les pongo a ustedes en la mesa y en la pantalla es votoextranjero.mx. Esa es la página web del Instituto Nacional Electoral en donde viene toda esa información. Sacar la credencial de elector por primera vez requiere acercarse a los consulados hasta el 31 de marzo
Estamos hablando de que ya tenemos horas Y ahora realmente sí. como fecha límite, pero todavía hay lugares. Hay que llamar al 1877 Mexitel para hacer una cita, que es el número que conoce la comunidad mexicana, porque a través de él se hacen citas para pasaportes, matrículas consulares y otros trámites. Se hace la cita, se acude. Este sábado 31 de marzo, todos los 50 consulados de México en Estados Unidos estaremos abiertos de 8 de la mañana a 12 de la noche para recibir a los mexicanos, aunque sea el último día, y que inicien su trámite de solicitud de credencial de lector aquellos que faltan. Tienen que presentarse con acta de nacimiento original, identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Este puede ser el recibo de la luz, teléfono, agua, gas, etcétera, la licencia de conducir, cualquier documento que muestre y pruebe que ese es nuestro domicilio, porque es el domicilio a donde nos va a llegar la credencial 2 semanas o 3 semanas más tarde. Una vez que nos llega el plástico, va a llegar con instrucciones para activarlo, porque como las tarjetas de crédito, si no se activa, no sirve. Correcto. De tal manera que se activa, para activarlo tenemos hasta el 30 de abril. Se activa el plástico y una vez activado y aceptados nosotros en el padrón electoral de mexicanos en el extranjero, en el mes de mayo nos llega a casa un sobre con las boletas electorales para votar por presidente de la República, senadores y gobernadores de los 7 estados que he mencionado anteriormente. Esos 3 puestos de elección popular vamos a poder elegirlos los mexicanos que vivimos en el extranjero. Y por correo damos nuestro voto, cruzamos la boleta y por el mismo sobre que nos va a llegar, un sobre ya con porte pagado, libre de todo costo, nosotros depositamos en el correo nuestro voto y llega al Instituto Nacional Electoral y se cuenta todos los sobres que lleguen hasta el 30 de junio de 2018 contarán en la elección. Y con eso tomaremos una pausa. Ustedes manténganse en sintonía. Regresamos en unos momentitos, aquí, Entre Amigos. Acabamos de cenar y era hora de hacer la tarea. Él Detesto hacer la tarea. No la entiendo. Sí sé que es inteligente. ¿Por qué me resulta tan difícil? Solo tiene que esforzarse un poco más. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Cuando usted ve las dificultades de aprendizaje y de atención de su lado, se pondrá de su lado. Visite understood.org, un recurso gratuito en línea con apoyos y herramientas para que su hijo progrese. Ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Amigos y estamos hablando con el cónsul general de México, Rafael Laveaga. Honorable cónsul Laveaga, nuevamente bienvenido a Entre Amigos. Muchísimas gracias, Daniel. Encantado en tenerlo. Disculpe el café y el té, porque no tuvimos para hoy, pero la próxima ocasión le daremos té. ¿Qué prefiere usted, café o té? Yo lo que prefiero es sentirme como me siento entre amigos. Respuesta perfecta. Muy diplomático, se lo merece. Una cosa que queríamos hacer ahora es concentrarnos y hablar un poquito sobre la función del consulado. Si podamos hablar un poquito sobre los servicios del consulado y la función del consulado. En primer lugar, ¿cuál es su función como cónsul de México en Washington, D.C.? Bueno, México tiene una red consular muy extensa en los Estados Unidos porque tenemos una población muy extensa también. Tenemos 50 consulados en la Unión Americana. A mí me toca una parte importante de ese territorio tan vasto, que es la capital estadounidense, Washington, D.C., Maryland, Virginia y West Virginia. Esos 3 estados más la capital conforman la circunscripción consular que es mi responsabilidad para asistir a los mexicanos que viven aquí. Asistencia consular y protección consular son las 2 funciones de un cónsul de México y de un cónsul en general, de cualquier país. Asistencia es ayudarle al mexicano cuando lo necesita en casos de extrema urgencia o necesidad. Si, por ejemplo, fue objeto de algún robo o de un robo con violencia, o se enferma o desgraciadamente fallece, el consulado asiste a las familias para navegar en el sistema del país donde estemos o de que se trate y resolver el tema y en su caso repatriar al mexicano, repatriar al cadáver o ayudarle a las personas en algún sentido.
La protección consular, que es otra función de los consulados, también tiene que ver con la población mexicana acá. Eso es cuando una autoridad viola los derechos de un mexicano. Y ahí nuestra función es entrar en contacto con la autoridad estadounidense, sea esta la que sea, policía, autoridad penitenciaria, etcétera, para defender los derechos conforme a la ley de los mexicanos cuyos derechos se sientan vulnerados. Esos son, digamos, los dos aspectos de la práctica consular que nos rige por un tratado internacional muy importante que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que todos firmamos en 1963, incluyendo los Estados Unidos y México. A través de ese marco regulatorio es que los consulados de México llevan a cabo su función en el territorio estadounidense. Cuando los mexicanos necesitan hacer algún trámite, sea de un pasaporte, una identificación, ¿cuál es el proceso para obtener eso? ¿Qué necesitan llevar con ellos? Y también, ¿proveen ustedes algún tipo de identificación consular? Especialmente hay muchos casos, muchos inmigrantes no tienen ningún tipo de identificación para abrir una cuenta bancaria o para hacer algún trámite aquí en los Estados Unidos y necesitan algún tipo de identificación y no la tienen. Algunos consulados han tenido la idea de crear ID o identificación consulares para que sus conciudadanos puedan pues hacer trámite aquí en los Estados Unidos o llevarlo, tener un tipo de identificación. ¿Presenta eso un problema también para el consulado mexicano? ¿Tienen ustedes un tipo de identificación así o usan un proceso diferente? Sí hay la identificación. De hecho, parte de la asistencia, de alguna manera, es el servicio de documentación consular a los mexicanos. Expedimos pasaportes, matrículas consulares de alta seguridad, que es una identificación con fotografía y domicilio. Expedimos poderes notariales. Si quieren hacer un trámite en México a nivel legal, pero no pueden ir a México por la razón que sea, en el consulado hacen un poder en favor de su hermano, de una persona de su confianza, y pueden aceptar o rechazar una herencia, divorciarse, vender o comprar una casa, etcétera. Los poderes notariales se hacen en el Consulado de México también. En cuanto a lo que preguntas de la identificación consular, es la matrícula consular de alta seguridad, que les sirve mucho a los mexicanos como una identificación adicional a las que ya tienen, o si no tienen, pues tener una identificación que ponga su fotografía, su domicilio, su nombre completo. Esto da confianza a una autoridad a la hora de exhibir esa identificación. No en todos los condados ni en todos los estados esa matrícula consular es aceptada, pero en algunos sí. Por ejemplo, hay bancos que la aceptan para abrir una cuenta bancaria, para ingresar a un hospital, para inscribir a tu hijo en una escuela. Es muy valioso ese documento y es la matrícula consular mexicana. Una de las cosas que he escuchado de otros consulados, ¿no? de los ciudadanos de esos individuos de otros países, es que a veces tienen problemas con acceso al consulado, o la espera es muy larga, o les es difícil obtener una cita, o el tratamiento de las staff del consulado a veces no son muy amables. ¿Tiene usted los mismos desafíos cuando se viene al tratamiento de los mexicanos y a la accesibilidad a información o hacer una cita, o tal vez la amabilidad de los mismos trabajadores dentro del consulado? ¿Enfrentan ustedes esos desafíos también o no, es algo que en realidad ustedes han podido sobrepasar ese asunto? Yo faltaría la verdad si no comento que en todos los consulados de todo el mundo hay márgenes de error y oportunidades para mejorar. Siempre tenemos oportunidades de mejorar. Yo no te puedo decir que el 100% del personal de todos los consulados es perfecto. Desde luego que siempre lo podremos hacer mejor, pero sí diría que si hay algo que caracteriza a los servidores públicos de los consulados de México es la vocación de servicio. Ellos no están allí motivados únicamente por la plaza laboral, por la visa que les dan o por el sueldo que se les paga. Tienen sueldos moderados y lo que tienen allí de estímulo es la vocación de servirle a la gente. Si no, no aguantas en un puesto así. Estar 8 horas recibiendo un flujo de público de 200 personas que te piden, te preguntan, a veces te exigen,
Y para sacar un acta de nacimiento, un pasaporte, una identificación, estar de pie 8 horas atendiendo, no es un trabajo fácil. Se tiene que hacer con ganas. Y yo siento que la inmensa mayoría de los empleados consulares de México lo hacen con muchas ganas, y yo desde aquí se los reconozco y se los agradezco en el alma, porque es una parte esencial. El otro día fue a buscar trabajo una persona y me sacaba sus títulos universitarios de universidades de prestigio, y yo le decía, no, aquí no se necesita eso. Aquí lo que necesito es vocación de servicio, ganas de ayudarle a la gente, sobre todo a la gente más vulnerable, más amolada. El inmigrante tiene que tener nuestro absoluto respeto y admiración. Respeto porque el solo hecho de ser inmigrante ya libró muchas batallas por eso. Y las ganó porque está aquí. Y admiración porque el inmigrante aquí viene a trabajar, tiene un trabajo, tiene 2 trabajos, tiene hasta 3 trabajos, y a veces de los más duros que hay. Me preguntan que cómo localizamos a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que por qué segmento de la economía. No es por segmento de la economía, es por dureza del trabajo. El que está lavando las ventanas de una casa de 3 pisos, ese no es un trabajador mexicano. El que está lavando las ventanas de un edificio de 40 pisos, arriesgando su vida, ese es un trabajador mexicano. Lo digo con enorme respeto, pero también con la firmeza y admiración que me merece la comunidad inmigrante latinoamericana en Estados Unidos. Por eso lo digo. Ese es un buen punto, y eso me trae a la siguiente pregunta. Tal vez sería la última pregunta porque el tiempo se está terminando, está acabando. La comunidad mexicana ha contribuido mucho a este país, en todas las áreas, no solamente en trabajos manuales, pero científicamente, en research, en todo lo que podemos mencionar. Los mexicanos han contribuido tanto. Y al mismo tiempo, pues, a todos los hispanos se consideran mexicanos. Por el pueblo norteamericano, y cuando se refiere a la comunidad hispana, muchas veces solamente dicen los mexicanos, ¿no? Y no hacen la distinción en que la comunidad latinoamericana es muy diversa. En los Estados Unidos hay muchos grupos de diferentes nacionalidades, ¿no? Y eso lo entendemos. Pero también al mismo tiempo yo veo que hay una falta de conocimiento en la sociedad estadounidense sobre las contribuciones de los mexicanos, la historia que existe entre los Estados Unidos y México. La verdad es que la mayor parte de los Estados Unidos probablemente pertenecía a México después de todo, ¿no? Pero hay una gran falta de conocimiento. Y mi pregunta es hacia usted, cónsul, ¿está México, usted cree que es un caso perdido, que no se puede hacer nada? ¿Está México tratando de hacer algo para educar de una forma mejor o presentar la imagen verdadera, la imagen positiva que se merece el pueblo mexicano, ¿no? ¿Se está haciendo algo para tratar de contrarrestar lo negativo que se ha presentado del pueblo mexicano por los estadounidenses? Bueno, la relación que tenemos con Estados Unidos es de interdependencia. Es muy importante para México lo que pasa en Estados Unidos, como es muy importante para Estados Unidos lo que pasa en México. Dependemos en temas de seguridad, medio ambiente, frontera, etcétera. Yo creo que cada vez más el estadounidense sabe distinguir entre cuestiones, entre países latinoamericanos. Ya sabe el guacamole mexicano, pero ya sabe también del arroz y los frijoles cubanos, sabe de las pupusas salvadoreñas, está empezando a distinguir porque esta población latinoamericana está creciendo y además es tan trabajadora que está alcanzando no solamente en los servicios un puesto importante, sino también en la política. Veamos a los representantes locales, cada vez hay más latinoamericanos, y así es como vamos a hacerlo, trabajando, no solamente en spots de radio o de televisión, sino con el ejemplo, con el trabajo del mexicano, del dominicano, del salvadoreño, del guatemalteco, del hondureño. Con ese trabajo, los americanos han podido apreciar nuestra cultura, diferenciarla y saber que unos dependemos de otros, somos vecinos, somos socios y muchas veces somos familia. Así es. Cónsul, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por podernos traer esta información tan importante a nuestra audiencia, y
educar un poquito a nuestra comunidad sobre la gran contribución del pueblo mexicano en los Estados Unidos y obviamente las elecciones que muy pronto se acercan, 1 de julio. Hay un número de teléfono nuevamente que los ciudadanos mexicanos puedan llamar, o una página cibernética en la cual ellos puedan ir y obtener más información sobre las elecciones. Votoextranjero.mx es la página electrónica en donde viene toda la información relacionada con las elecciones, y yo te agradezco mucho, Daniel, por hacerme sentir entre amigos en esta entrevista. ¿Y la fecha final para registrarse para el voto? 31 de marzo para iniciar el trámite de credencial de elector y 30 de abril para activar nuestra credencial para votar. Hemos llegado al final del programa. Rafael Laviado, Laveaga, cónsul general de México. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, nuevamente, gracias por estar con nosotros también. Y será hasta la próxima, aquí, Entre Amigos.